Espero que estés bien y con bastante entusiasmo para seguir aprendiendo más ajedrez. Antes de empezar esta lección vamos a recordar rápidamente lo que hemos visto hasta el momento. Cuando jugamos el medio juego lo primero que debemos recordar es hacernos la pregunta: ¿qué puedo atacar en el territorio enemigo? Necesitamos invadir la mitad del tablero del oponente y atacar algo allí. Más específicamente, tenemos que atacar su rey o sus peones. En caso tal de que no se pueda, debemos mover nuestras piezas en dirección centro-adelante. Esas son las estrategias principales, las directrices que funcionarán en cualquier posición de medio juego. Si te atienes a seguir tales directrices podrás jugar muy bien y hacer caer incluso a tus más experimentados oponentes. Ahora ahondaremos en el tema, profundizaremos tu aprendizaje para ver cómo aplicar esas estrategias generales en posiciones típicas de medio juego. De esta manera tu tarea se hará aún más fácil, porque no solo tendrás una idea general de qué hacer, sino que también sabrás las ideas específicas y patrones que se pueden aplicar en la mayoría de situaciones comunes de medio juego. En esta lección vamos a tratar el tema peones doblados. Los peones doblados pueden darse en una gran variedad de aperturas, por ejemplo en la defensa Nimzo-India. Una de las más populares es aquí. En algún momento las negras toman el caballo, usualmente después de A3, y tenemos los peones doblados sobre la columna C. Otra apertura es la defensa Caro-Kann. Y aquí donde usualmente la principal es alfil F5, también está la variante caballo F6, que después del intercambio hace que las negras doblen sus peones en la columna F, ya sea que tomen con el peón G o el peón E. Naturalmente pueden existir muchas aperturas que crean posiciones con peones doblados, pero la buena noticia para ti es que el plan para todas esas posiciones será aproximadamente el mismo. Ahora vas a aprender de estos planes y así sabrás cómo lidiar con cualquiera de dichas posiciones. Por supuesto que esto no es una partida real, solo es una posición de entrenamiento. He dejado casi vacío el tablero simplemente para evitar distracciones. Queremos enfocarnos en los peones doblados y entender sus principales ideas, planes y posiciones. Saber qué hacer cuando los tenemos y qué hacer cuando los enfrentamos. En la posición original de inicio de los peones, como bien se puede notar, los peones se mantienen en línea y por lo tanto son fuertes. Los peones doblados aparecen a causa de un intercambio. Por ejemplo aquí que hemos agregado dos piezas menores, si el blanco captura, la recaptura con el peón crea un par de peones doblados sobre la columna F. Así es como aparecen los peones doblados. Y ahora observemos esta posición. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado en los planes para ambos bandos? Lo primero es que las negras tienen ahora unos peones doblados, que son débiles. Y de hecho el otro peón también es débil. El blanco puede atacarlos y terminar capturándolos fácilmente. Vamos a comparar esta posición con la posición de inicio de los peones, la posición original. Una estructura normal de peones. Si imaginamos que las blancas tratan de atacarla, por ejemplo, con torre G1, atacando directamente el peón G7, es suficiente para las negras dar un paso adelante con este peón para que quede bien protegido por sus compañeros. Así las negras no tienen mucho de qué preocuparse. Y si las blancas intentan atacar alguno de los otros peones, ejemplo, peón H, las negras nuevamente avanzan y fácilmente queda protegido. Por lo tanto, se puede notar que en una estructura normal de peones, los peones se protegen entre sí de muy buena manera. En cambio, no es posible hacer lo mismo cuando los peones se han doblado. En una situación como esta, solo basta que las blancas ataquen cualquiera de los peones
y estos caerán sin mucho problema. Y eso es lo que ocurre en las partidas reales todo el tiempo. La debilidad de los peones es la principal desventaja de las posiciones con peones doblados, pero los peones doblados traen consigo una desventaja adicional. Volvemos a la posición de inicio cuando los peones están en línea. Tenemos un alfil blanco en el centro. Supongamos que las blancas quieren avanzar a territorio enemigo para atacar algo. Primero que todo vemos que es imposible hacer el movimiento de mayor avance en el flanco de rey, porque la casilla H6 está protegida por el peón. Ahora, si las blancas avanzan hasta G5, las negras fácilmente expulsan con un pequeño avance del peón H. Comparemos esto con lo que ocurre cuando los peones están doblados. Si observamos esta posición podemos notar que hay unas cuantas casillas débiles alrededor de los peones negros doblados, y estas casillas débiles se pueden ocupar fácilmente. Si las piezas blancas se ubican en las casillas H5, F5 o H6, las negras no tendrán una manera de cómo expulsarlas. En conclusión, los peones doblados ocasionan peones débiles y casillas débiles a su alrededor. ¿Cuál es el plan a jugar contra peones doblados? Primero que todo recordemos las estrategias generales para el medio juego. Ya aprendimos que en el medio juego necesitamos invadir la mitad del tablero del oponente. Las casillas débiles que tienen los peones doblados a su alrededor se pueden explotar fácilmente, invadiéndolas y manteniéndolas ocupadas con nuestras piezas. De esta manera se puede cumplir con el objetivo de avanzar a la mitad del tablero del oponente. En segundo lugar, en el medio juego necesitamos atacar los peones o el rey del rival. Cuando ese rival tiene peones doblados, tenemos como objetivos fáciles de atacar a dichos peones. Ahí está el plan activo para el medio juego. Si nuestro oponente tiene peones doblados, debemos atacar dichos peones y ocupar las casillas débiles a su alrededor. Ahora veamos en una partida real cómo funcionan las guías generales que acabamos de dar. Partida entre Carlsen y Maxime Vachier-Lagrave. El negro pone en juego el interesante truco táctico caballo por D5, tal vez pensando que el noruego no había previsto el sencillo ataque doble, y así con el descubierto ganar un peón. Esto si las blancas retoman en D5 con algún peón. Sin embargo, Carlsen encontró un poderoso movimiento intermedio que Maxime no debió ver o que subestimó. En lugar de retomar mecánicamente en D5, Carlsen encontró alfil H6. De esta manera, se fuerza un daño en la estructura de peones negra para capturar el alfil, y las negras tienen que someterse o si no perderían su peón en G7. G por H6. Antes de tomar el caballo en D5, las blancas hacen otro movimiento intermedio. Dama G4 jaque. Alfil G5. Y finalmente sí se toma el caballo C por D5. Ahora tenemos una posición más tranquila, sin complicaciones tácticas. Aunque las negras ganaron un peón, han tenido que pagar caro porque su estructura de peones en el flanco de rey se ha dañado. Han quedado doblados los peones H y el peón F se ha debilitado. ¿Cuál debería ser, de acuerdo a lo que hemos hablado antes, el plan blanco ahora? ¿Qué te imaginas? Bueno, ya sabes la respuesta. Necesitamos atacar esos peones débiles y necesitamos aprovechar las casillas débiles que hay a su alrededor para invadir con nuestras piezas la mitad del tablero del rival. Ahora mismo las blancas ya tienen muy bien ubicado su caballo en F5. También se dispone de la casilla H5 e incluso eventualmente de la casilla F6, que actualmente está protegida.
Así las blancas pueden usar dichas debilidades para tratar de ubicar sus piezas allí, lo cual supondrá por supuesto una gran presión sobre la posición negra. Entonces ese es el plan blanco en general, y vamos a ver cómo se desenvuelve la partida. Rey H8 retirándose de la clavada de la línea de la dama. H4, alfil F6. Aquí las blancas tienen para comer el peón H6, pero tal vez no lo hicieron porque caballo D3 golpea a su torre y su peón B2. Mejor jugaron caballo E3. Que de todas formas es una mejor idea, ya que la debilidad de los peones negros es evidente y su captura se puede dejar para más tarde. Alfil C8, dama F3 quitándose de la clavada, alfil G7 protegiendo el peón muerto, y las blancas buscan cómo ocupar otra casilla débil en territorio negro. Quieren ocupar la casilla H5. ¿Te imaginas qué deben mover? ¿Cuál debe ser su maniobra? Obviamente podrían mover la dama allí, pero la dama se encuentra activa en donde está. En cambio, el alfil G2 no está haciendo mayor cosa, y las blancas deciden hacer la maniobra para llevarlo a H5. Entonces, alfil H3. G4. Dama F6. Alfil H5. El blanco ha aumentado su presión y está apuntando sobre el otro peón débil. Peón F7. Se puede ver que está aprovechando las debilidades negras y está concentrando sus piezas en el flanco de rey. Próximamente se puede hacer caballo G4 y la concentración de piezas blancas cerca del rey negro será abrumadora. Las negras deciden quitarse de encima alguna de esas piezas con el intercambio alfil por F5, caballo por F5 y luego intentan buscar contrajuego con C6, torre C8. Pero esto no les ayuda mucho, porque las blancas encuentran ahora otro movimiento para continuar el ataque sobre los peones débiles, en especial sobre el peón F7. Es una maniobra muy interesante. ¿Te imaginas cuál debe ser? Es una reubicación que permite aumentar el ataque al débil peón F7. Dama D1, que después de torre por C6 va a D5, atacando así varias debilidades, pero con especial interés sobre el peón débil F7. De hecho, la posición negra se derrumba porque ya no puede proteger sus diferentes debilidades. Si la torre se mueve a séptima, para apoyar al peón F7, el peón D6 cae con caballo por D6, y la inminente amenaza sobre F7 ha aumentado. Tal como observamos en esta partida, las blancas vieron que su plan principal debía ser jugar contra los peones doblados. Por lo tanto, ocuparon las casillas débiles a su alrededor y los atacaron. Al final simplemente capturaron esos peones y la ventaja material se tornó decisiva. Vamos a ver una situación diferente que también es bastante típica, con esta partida que se jugó en la Ciudad de México. Aquí las blancas también tienen peones doblados, esta vez en la columna F. Pero a diferencia del ejemplo anterior, las blancas tienen además la unión del peón E3, que hace un magnífico trabajo de protección y cobertura de los peones débiles F2 y F4. Gracias al peón E3, el doblado en F4 está bien protegido y no puede ser atacado. Por lo tanto,
si tienes una posición como esta de las blancas, te debes sentir muy bien. Tu peón doblado de adelante estará bien protegido desde la columna adyacente y eso fortalece bastante la posición. No obstante, el peón H3 sí que está débil, y eso puede ser explotado por las negras en cualquier momento de la partida. Por ahora es difícil imaginar cómo puede ser atacado, pero de todas formas es una debilidad que se mantiene en el largo plazo y que las blancas no pueden ignorar. Así, sin importar cuándo, tal vez en el medio juego o en el final, las negras pueden aprovecharse de ese peón débil y capturarlo. En conclusión, uno de los problemas blancos en esta posición es el peón débil H3 y el otro problema es la casilla débil H4. Esta casilla puede ser ocupada por una pieza negra y de hecho eso es lo que ocurre en los siguientes movimientos. Caballo F5 para ir a H4. Alfil F1. Las blancas quitan sus piezas del peligro. Primero el alfil para no recibir un ataque doble. Caballo H4. Y ahora la dama. Dama G3. Pero las negras han logrado cruzar el borde y crear algunas amenazas. La partida continúa normalmente con ambos bandos desarrollando sus piezas. Caballo D2 y llegamos a una posición donde las negras necesitan encontrar su plan para el medio juego. Ya sabemos que si el oponente tiene peones doblados, por lo general necesitamos atacar dichos peones y ocupar las casillas débiles a su alrededor. Las negras ya hicieron una parte, ya tienen ocupada una de esas casillas débiles, la H4 con su caballo. Pero ¿cómo atacar los peones doblados blancos? Bueno, eso es una tarea bastante difícil en este momento porque están bien protegidos. Su soporte mediante el peón E3 es bastante estable. Además, las negras no tienen líneas abiertas para entrar a atacar directamente dichos peones. Por todo esto, el negro encuentra un plan muy ingenioso, que por cierto es la idea más típica para este tipo de posiciones. El negro decide intercambiar el peón doblado blanco de adelante, el de F4. Su plan es jugar H6 y luego G5, de una vez o tal vez después de algunos preparativos. Veamos cómo ocurre. H6, dama F6, torre de G1, preparativos, G5. A primera vista parece contradictorio que las negras ayuden a las blancas a deshacerse de sus peones doblados, pero vamos a ver cuál es la razón para hacerlo. F por G5, H por G5. Después del intercambio del peón doblado blanco, las negras han conseguido dos grandes logros. Uno es que las blancas se han quedado sin el peón F4 que cubría el acceso a la debilidad de F2. Ahora va a ser posible para las negras atacar dicho punto. El segundo logro es que ahora las negras disponen de líneas abiertas para infiltrar sus piezas sobre los peones blancos. La dama en F6 ya está haciendo una gran labor al poner presión sobre el peón F2. Más tarde las negras pueden ocuparse de la columna H, tal vez doblando torres allí para presionar sobre la otra debilidad blanca, que no debemos olvidar, peón H3. De esta manera se manifiesta el segundo logro tras el intercambio del peón blanco doblado. En la partida las blancas querían deshacerse de otra de sus debilidades mediante un intercambio. Jugaron F4. Las negras aceptaron los intercambios. Se ha intercambiado la dama por las dos torres, pero las debilidades siguen estando allí. Por el momento la dama negra no puede tomar el peón en F4. Tal vez era lo que las blancas esperaban,
que hicieran. Porque torre F1 atacaría de fondo al peón F7, que sería capturado con jaque cuando la dama se moviera. Las negras notaron todo esto y, lógicamente, no cayeron en eso, sino que jugaron caballo F5. Torre E1, dama H4. Y ahora varias debilidades blancas están atacadas simultáneamente. Los peones F4, H3 y la torre E1 se encuentran sin protección. Unos movimientos más tarde las negras capturaron esos peones débiles y ganaron la partida. Pero volvamos al momento crítico de la partida. Cuando las negras prepararon e hicieron el movimiento G5. Necesitamos recordar bien esta idea. Las blancas tenían sus peones doblados, pero estaban unidos por el peón adyacente E3, lo cual les daba una situación muy estable y fuerte. Esta configuración protegía adecuadamente el peón doblado de adelante y al mismo tiempo escondía el peón débil doblado de atrás, el F2. Con el intercambio del peón doblado de adelante, se revela el peón débil de atrás y se abren líneas para atacar dichas debilidades. Hasta el momento hemos analizado cómo jugar contra los peones doblados. Pero ¿qué debemos hacer cuando los peones doblados son los nuestros? ¿Qué aspectos positivos tienen los peones doblados y de cuál plan disponemos en tales posiciones? El primer aspecto positivo de tener peones doblados es que se abren nuevas líneas. Por ejemplo, en una posición estándar, cuando los peones ocupan cada uno su columna original, es muy difícil que las negras puedan activar su torre desde la esquina. Si nos imaginamos aquí, este peón en su lugar de origen. En cambio, con sus peones doblados, las negras pueden jugar aquí torre G8, activando fácilmente la torre sobre la columna abierta. Igualmente, las negras disponen de una diagonal extra para su alfil, diagonal que no estaba disponible si este peón estuviera en su lugar. Las negras pueden desarrollar su alfil a H6, una casilla bastante activa. Y esa es la principal ventaja de la posición. Nuevas líneas y diagonales abiertas para sus piezas gracias a los peones doblados. El segundo aspecto positivo es que los peones doblados permiten controlar nuevas casillas que normalmente no tendríamos bajo nuestro control. Por ejemplo, aquí el peón F6 controla la casilla importante central E5, lo cual no sería posible si este peón estuviera en su lugar original. Las negras pueden aprovechar este control extra para establecer una pieza en el centro, como puede ser el caballo. De esta manera se fortalece la posición y se obtiene dominación y supremacía en el centro gracias al peón doblado. En esta partida, entre Anand y Aronian, el blanco, Anand, provoca a su rival para que le doble los peones con el movimiento alfil E3. Alfil por E3, F por E3. Pensemos por qué el blanco decide doblar sus peones. ¿Qué razones tiene a favor? El primer factor es la existencia del peón de unión, el peón adyacente D, que respalda a los peones doblados. Tal como ya aprendimos, cuando tenemos una formación como esta, D3, E3, E4, dichos peones son muy fuertes y difíciles de ser atacados. Ese es el primer argumento que sustenta doblarse los peones en esta posición. El segundo argumento es que estos peones se encuentran en el centro y controlan todas las casillas importantes allí. Lo cual es bastante apropiado porque el centro es la parte más importante del tablero. Por lo tanto, aumentar el control sobre las casillas centrales es siempre algo deseable y los peones doblados pueden ayudar en dicha dirección.
Por eso tener peones doblados en el centro es muy a menudo una buena idea. En contraste, tener peones doblados en un costado es muy a menudo una mala idea, porque las casillas adicionales que controlan no tienen la misma importancia. Las negras continúan con D6. Ahora llega el momento de que las blancas elaboren su plan de medio juego. ¿Qué se te ocurre? Hemos discutido hace poco las posibilidades que se abren cuando tenemos peones doblados. Hemos hablado de los patrones y estrategias generales. Entonces, ¿qué crees que se debe hacer? Si quieres, pausa el video. Lo primero que recordamos es que si tenemos peones doblados, tenemos nuevas líneas abiertas para nuestras piezas. En este caso, ¿cuál es esa línea? Con los peones doblados en la columna E, la columna F, por supuesto que está abierta. Así la torre F1 se ha activado y puede ayudar a atacar el flanco del rey negro. Lo segundo es que necesitamos aprovechar el buen control central que nos brindan nuestros peones doblados y por lo tanto debemos mover nuestras piezas hacia allí. En este caso las blancas pueden aprovechar las casillas D5 y F5 para establecer unas piezas allí. Dicha estrategia permitirá la invasión del territorio negro. Empezar a invadir la mitad del tablero del enemigo puede ser el plan blanco para los siguientes movimientos. Las blancas juegan caballo H4, un movimiento multipropósito. El caballo quiere saltar a F5 y al mismo tiempo se aprovecha la columna abierta para la torre. Alfil E6, caballo F5. Y ahora las blancas permiten nuevamente que sus peones se doblen. Alfil por C4, D por C4. Después de los intercambios podemos preguntarnos qué tienen de bueno los peones doblados ahora en C4 y C2. Bueno, lo primero es que las negras no tienen en el momento líneas abiertas para atacarlos. Por ejemplo, si imaginamos que las negras no contaran con el peón E5, entonces los peones blancos doblados en la columna E serían objetivos de ataque y las negras podrían tener éxito en atacarlos y capturarlos. Pero cuando la posición se encuentra cerrada es muy difícil que las negras puedan atacar los peones doblados de allí. Esa es la primera cosa a favor de las blancas en esta posición. Lo segundo es que gracias a los nuevos peones doblados, los de la columna C, las blancas han aumentado su control sobre la casilla central D5 y pueden establecer un caballo allí más tarde. Rey H7 para proteger el flanco. Dama F3 aumenta la presión blanca sobre la columna F. Caballo B8. El negro decide maniobrar, pero cae en el golpe táctico caballo por H6. El blanco hace buen uso de la columna F. Si el negro recapturara con el peón, tomaríamos en F6 y habríamos ganado un peón. En la partida, las negras se ven obligadas a hacer la recaptura con el rey. Las blancas entonces han intercambiado un caballo por un peón, pero de esta manera el rey negro ha quedado expuesto a ser atacado. Después de los movimientos forzados, dama H3, jaque, rey G6, torre F3 amenazando torre G3, caballo H5 tratando de cubrir algunas casillas, pero torre F5 y el caballo tiene que regresar. Y después de dama H4 no hay nada que hacer. Conclusiones. Cuando tu rival tiene peones doblados, hay dos ideas principales que debes implementar.
Ocupar las casillas débiles alrededor de los peones doblados. Esto te ayudará a invadir el territorio enemigo para empezar a atacar más tarde. 2. Atacar esos peones débiles doblados. Tal como recordamos, atacar los peones del oponente es una de las principales ideas para el plan de medio juego. Cuando tu oponente tiene peones doblados, tenemos un objetivo de ataque bastante obvio. Ahora, si eres tú quien tiene peones doblados, entonces tenemos dos ideas principales también. 1. Usar las nuevas líneas que se abren para activar tus piezas. Normalmente nos referimos a las torres, pero a veces también los alfiles pueden aprovecharlo. Y 2. Aprovechar las casillas controladas por los peones doblados. Se pueden mover nuestras piezas allí. Esto funciona bastante bien cuando nuestros peones doblados están en el centro. Por lo general, en tal situación es apropiado establecer una pieza en la casilla controlada por nuestro peón doblado. Esto nos da una casilla fuerte que fortalece nuestra posición y nos brinda una ventaja de largo plazo. Felicitaciones. Ahora conoces todos los patrones típicos para las posiciones con peones doblados, lo cual se da con mucha frecuencia en la fase de medio juego. En la parte práctica del curso tendrás cómo entrenar todas estas ideas para afianzar las habilidades necesarias. Por ahora recibe mis felicitaciones por aprender este nuevo tema y te espero para la siguiente lección.